como dijera mi hermano Miguel, llegamos ya al último miércoles y ustedes se darán cuenta lo que pudimos ver y todo lo que nos quedó, ¿no? Es imposible, si nosotros no le ponemos un coto a la Escritura, a no irse por tantos temas, ¿no?, que están relacionados. Agradezco a Dios y también a ustedes que me hayan dado estos miércoles. Es algo que me gusta, espero que les haya dejado algo o que al final del día de hoy les haya quedado algo de toda la abundancia que el Señor tiene en su palabra y que yo haya sido lo suficientemente claro para que la palabra pueda hacer su obra también, que es lo más importante. Les agradezco a todos por la invitación también. Ahora vendrá otro hermano que también desde su óptica también le dejará el pensamiento de Dios. Entonces y la realidad es que nos queda no sé si lo más lindo, pero algo que es básico en la vida cristiana, que es el tema de la cruz, habíamos empezado. Pero yo quería rápidamente, vayamos a Gálatas 6, habíamos visto, y quiero, lo bueno es que ustedes tienen el apunte, yo les invito, quizás la próxima vez podamos agregar al apunte una virome. Y ahí agregar en los costados, que hay un espacio ahí, los versículos que muchas veces cierran la idea o la profundizan o la amplían para que nosotros podamos comprender lo que Pablo está diciendo ahí. Habíamos hablado, en primer lugar, habíamos dicho que es un capítulo en Gálatas eminentemente práctico y habíamos comenzado a hablar sobre la ayuda mutua y habíamos principiado con el tema de este hermano que fue sorprendido por el pecado. Y habíamos visto la necesidad de velar, orar y velar, que son dos actitudes que el creyente siempre tiene que tener en todo momento. No vamos a entrar en esos detalles, pero aún siervos de Dios que están en la Escritura y han sido ejemplo como David, cuando no veló David, pasó lo que pasó. No estaba en el lugar que tenía que estar y sus ojos se dirigieron hacia otro lugar y bueno, fue muy triste para él y por supuesto como rey también para el pueblo. Entonces, el peligro del pecado, ¿no es cierto?, este hermano que es sorprendido. Después veíamos la necesidad de tener en la iglesia hermanos espirituales, hermanos de espíritu. No vamos a volver, pero la importancia de que el espíritu encuentre un canal en nuestra vida. Pedirle a Dios para que saque todo aquello que impida que se manifieste el Espíritu de Dios en nosotros y con Él también y con el tiempo y un proceso el carácter de Cristo. Entonces la necesidad de hermanos espirituales para restaurar la vida de la iglesia y la vida de la restauración constante. Se restaura al alma que va camino al infierno y se restaura al hermano que es en este caso sorprendido por el pecado. Se vuelve al alma que está perdida a la comunión con Dios. Y al creyente que ha caído en pecado se lo vuelve al camino. Para eso necesitamos hermanos que no solo sean espirituales, sino que tengan esta característica que fuimos viendo, que es que se consideren a sí mismos. Hermanos mansos, hermanos conscientes de sus propias debilidades, de sus imperfecciones, de sus limitaciones, han de poder hacer una obra espiritual. En segundo lugar, hablamos de la necesidad de qué estima tenemos de nosotros mismos. Eso delante de Dios tenemos que pedirle a Dios nos muestre qué clase de creyentes somos. Para tener una idea de lo que Dios piensa, ¿no? Allí veíamos el Salmo 139, creo que eran los versos
23 y 24, cuando David, que yo les enfatizaba de lo valiente que es David en todo sentido, diciéndole a Dios, oh Dios, examíname, oh Dios, y pruébame y ve si hay en mí camino de perversidad. Esa es la actitud valiente de un hijo de Dios, que quiere que Dios alumbre todas aquellas áreas que él no puede ver. Cuando Dios ve, es muy diferente a la visión que podemos tener nosotros, que también es limitada. Y en esa visión de Dios vamos a poder ver aquellas cosas a corregir en nuestra vida. En segundo lugar, vimos la sección de la siembra, el hecho de compartir con aquellos hermanos que nos instruyen lo que recibimos. Qué lindo que es eso, cuando hay una comunión en ese sentido. Yo recibo enseñanza y la vuelvo al hermano que me la dio. Eso provoca un gozo muy especial en ambos. Y bueno, luego vimos el tema de la siembra, la necesidad de ver qué sembramos, porque eso es lo que vamos a cosechar. Y no hay posibilidad de escaparle a esta ley. Se cumple, como creo mencionamos, la ley de gravedad. Es inexorable. Los tiempos los maneja Dios, pero eso va a pasar. Por eso, hermanos, qué importante es sembrar, no para nosotros mismos, como dice Pablo, el que siembra para su carne, es decir, se siembra para sí mismo, va a segar algo que es desagradable, algo corrupto. En cambio, el que siembra para el Espíritu, el fruto, sin duda que va a ser y va a tener una trascendencia eterna. Por eso pensemos en nuestro andar, seamos en ese sentido detallistas. No dejemos pasar por alto las cosas. A veces en los detalles están los grandes cambios. En la carta de Pablo a los Efesios, el apóstol allí en el capítulo 5 dice, mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Yo lo tengo por acá, pero ahora no lo estoy viendo. Mirad cómo andéis. Habla de una mirada no a la pasada, sino una mirada escrupulosa, puntual. Esos detalles que nos permiten crecer delante del Señor. Y terminábamos con no cansarnos de hacer el bien. Acuérdense que hay un tiempo oportuno, ¿no es cierto? Porque a su tiempo, Dios tiene momentos especiales en nuestra vida donde es el momento de Dios. Cuando es el momento de Dios en las cosas que hacemos, vamos a notar una gran diferencia. Porque el avance, el crecimiento va a ser notorio. También termina diciendo, porque a su tiempo segaremos. No nos cansemos de hacer bien. Y sin duda que en nosotros mismos tenemos un límite a eso, a hacer bien. Si el hacer bien descansa en nuestras fuerzas, va a llegar un momento en que nos vamos a desmayar. Y fíjense que aún en las actividades más comunes de la iglesia, hermanos que desmayan o se cansan de asistir, hermanos que desmayan o se cansan de orar. Por eso mencionamos vez pasada Lucas 18, cuando dice, el Señor les refirió en la parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, porque puede pasar. Desmayamos en el testimonio muchas veces a aquellos que nos rodean, porque está en nuestras fuerzas muchas veces. Tenemos que ir al Señor. El Señor tiene todos los recursos para que nosotros podamos persistir. Y la realidad que el creyente fiel es un alma que persevera. Y no solo persevera en los tiempos de bonanza, persevera en todos los tiempos. Porque los recursos no son los de Él. El Señor los sostiene. Su gracia, y mencionábamos que estamos en un estado de gracia. En la dependencia del Señor estamos en ese estado constantemente. Y allí debemos buscar las energías para sostenernos. Y empezamos la última sección, la sección cruz, yo puse, con el menosprecio de la cruz, donde veíamos que todos los que quieren agradar a la carne no
no quieren padecer persecución por la cruz de Cristo, sino gloriarse en vuestra carne. Y hablamos un poquito de la carne. Quizás el tema de la carne es un tema muy amplio que demande otro tiempo como este. El tema de la carne nada más, para interiorizarnos. Pero decíamos que, entre otras cosas, y fíjense la cantidad de información que nos da la Escritura, que la carne, o sea, somos carnales no porque aprendemos a hacerlo, sino porque nacemos así. Ya nacemos en esa situación. Por eso es que Dios se propuso, ya en la eternidad pasada, revertir esa situación. ¿Y cómo lo hizo? ¿Mejorando la carne? No, la carne no puede ser mejorada. La carne está bajo juicio. Por eso dice que la carne no es provechosa. Y Dios se ha propuesto hacer una reversión en nosotros. ¿Cómo hace? Bueno, puso una nueva criatura en nosotros. Y ahí está la lucha, ¿no es cierto? Siempre hablamos y se le ha dado muchas... para poder entenderlo, se le ha puesto, por ejemplo, el perro malo con el perro bueno y todas esas cosas, pero la realidad es que Dios a la carne le dio un lugar, y si nosotros no le damos el mismo lugar, se va a mostrar, le gusta mostrarse a la carne, se complace en ser reconocida y alabada y tener lugar en la iglesia, pero Dios le ha dado el lugar de la cruz. Gálatas 5:24, ese es un versículo que vimos, los que son de Cristo han crucificado a la carne. Ahora la pregunta es, ¿eso ya pasó? Y pasó cuando el Señor fue crucificado. Ahora, ¿yo lo reconozco eso? Ese es el gran problema. Esa es una obra, ya está terminada, en ella tenemos todos los recursos, pero ¿yo creo que Cristo cuando murió me incluyó a mí en su muerte? Es un tema de fe. Fíjense qué interesante, porque la salvación del alma es un tema de fe. ¿Por qué voy al cielo y soy salvo? Por fe. El tema de morir a la carne también es un tema de fe. Es creer lo que Dios ya hizo en ese hecho histórico de la cruz, para que el Espíritu Santo a través de esa fe pueda aplicar esa muerte a mí mismo. Eso es lo que decía Pablo en Gálatas 2:20, que es un versículo para hablar días. Con Cristo he sido, pasado. Él también se consideraba muerto, por eso, y vivo ya no vivo yo. Ya Pablo había terminado en esa cruz. Más vive Cristo en mí. Como Pablo no vivía, entonces estaba todo libre. Y el Señor podía tomar a este siervo de Dios y usarlo en la manera que él usó. Y hoy quisiera yo terminar, brevemente, ¿no? Con todo lo que eso implica, con el mensaje de la cruz. Dice Pablo, más lejos esté de mí gloriarme, verso 14, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Acá estamos, fíjense que el tema de la cruz es central. No solo para ser salvos de la condenación eterna, y escuchen bien, no solo para ser salvos de la condenación eterna, sino para ser salvos de mí mismo. ¿Se entiende lo que quiero decir? De Gustavo, que Gustavo no se manifieste. La salvación es impresionante lo que hizo Cristo en la cruz. Previó todo, no se olvidó de ningún detalle, nos dio todos los elementos para poder vivir vidas agradables a Él y de crecimiento continuo. Y dice, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Fíjense, dos aspectos de la muerte. El mundo me es crucificado. ¿Qué significa? El mundo debería estar muerto para mí. Eso es lo que hacemos, o lo que hicimos el día que nos bautizamos. Cuando dejo el mundo y sigo a Cristo. ¿Qué significa? Que el mundo está ya muerto. No me interesa en nada el mundo. Es cierto, estoy. Me manejo con las cosas del mundo. Tengo que ir a trabajar, es una cosa del mundo. La tengo que hacer. Pero eso no tiene ningún lugar en mi vida. Hay una clara separación entre el mundo y yo. Lo uso, el dinero es algo del mundo, lo tengo que usar. La iglesia tiene que levantar las ofrendas, pero no tengo interés en eso. ¿Se entiende la gran diferencia? Entonces, hay una muerte. El mundo está muerto.
Ya el Señor hizo la obra, el mundo está bajo juicio. Después vamos a leer algunos versículos, pero Dios ya juzgó al mundo. ¿Qué es el mundo? Bueno, ahí tienen el apunte. Le dije poco esto del apunte, pero quizás nos ayude a avanzar más rápido y entender que hay tres aspectos de esta palabra mundo. El mundo físico, el mundo humano, por ejemplo Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién? A la gente. Pero hay un tercer aspecto que es el que el apóstol Pablo está hablando aquí, que es el mundo como sistema de valores. Usted quiere ver el mundo, mire en la televisión. Todo lo que escuche en la televisión son principios mundanos. Le gustan las cámaras a la gente, ¿no es cierto? Que hablen bien de ellas. Todos son principios mundanos en el mundo, en la televisión. Ni hablar en el diario. Vean cualquier medio y van a ver allí el sistema que ha ideado Satanás. Porque el mundo es un sistema ideado por una mente superior, que está detrás del sistema y maneja a todos. Ahora, fíjense, nosotros, hay un versículo ahí que lo quiero citar, 2 Corintios 4:4, del otro lado dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio. Fíjense cómo tiene el mundo, especialmente a los jóvenes, a los compañeros suyos, cómo los tiene cegados, los maneja a través de los medios, a través de las modas, a través de un montón de influencias. ¿Para qué los ciega? Para que no vean el Evangelio, para que Cristo no gane sus corazones. Porque Él sabe que si eso no pasa, ¿qué ocurre con esas almas? Están condenadas por la eternidad. Ahora, sabemos que eso pasa afuera. El mundo entero está bajo el maligno, dice la Biblia. Ahora, ¿de qué cuenta nosotros? Como dijera el Señor Jesús en esa hermosa oración de Juan 17, no son del mundo, pero estamos. Y dice, no ruego que nos quites del mundo, porque evidentemente estamos para algo acá, sino que los guardes del malo. Entonces la iglesia está en este sistema, con todos los incrédulos yendo detrás de las ideas de Satanás, pero no para ir detrás, para dar un testimonio. No para ser controlado por los valores y pensamientos y filosofías del mundo, sino para seguir la palabra de Dios y sostenernos en la palabra de Dios. Entonces, el mundo como sistema quiere controlarnos. Como decía Pablo en Romanos 12:2, no os conforméis a este. ¿Saben? Yo le explicaba a mis hijos, la vez pasada, que hay dos agentes que quieren controlar a la gente, ¿cierto? Y están buscando un corazón predispuesto. Y yo me hacía esta idea, nosotros estamos sentados en una silla y tenemos por un lado a Satanás y el mundo, y por otro lado al Espíritu Santo. Tanto el Espíritu como Satanás están buscando un corazón predispuesto. Aquel que predisponga su corazón para el mundo va a ser un creyente mundano. Pero aquel que predisponga su corazón para Dios y la obra del Espíritu Santo va a ser un creyente espiritual. Ellos están ahí, esperando, ¿no? Y el creyente está acá, tomando determinaciones día tras día que va a hacer con su vida. El tema es, ¿a quién voy a disponer mi corazón? Esa es la situación del creyente. Por eso acá dice, Pablo dice, el mundo me es crucificado, está muerto. Pero al mismo tiempo, el otro aspecto es que él está muerto para el mundo. El mundo no tiene... ¿Cómo vivía Pablo? Terminó con una vivienda alquilada allí en el último capítulo de Hechos, ya cuando al poco tiempo Nerón iba a decretar su muerte, alquilando una vivienda y predicando el Evangelio, dice, a todos los que se acercaban a él. Cuando Pablo se presentó a los reyes lo menospreciaban. Si ustedes ven los viajes de Pablo, especialmente los últimos, cuando se enfrenta con Agripa y todos los importantes de aquel tiempo, cuando Pablo les hablaba lo menospreciaban, no les interesaba. ¿Por qué? Porque él también estaba muerto para el mundo. El mundo no tenía interés en él, el sistema este.
Entonces se producía esa doble muerte, que es la obra de la cruz. Y así vivía él. Y acá yo les puse allí, que lo pueden leer con tiempo, hay una pequeña explicación sobre el mundo al cual no debemos amar. Los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida. Esto es, creo que lo hemos escuchado muchas veces, primera de Juan 2:15 y 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Hay cosas, está el mundo como sistema, que necesita que nosotros tomemos una posición firme. Porque de lo contrario nos vamos a constituir en enemigo de Dios, dice Santiago. O almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Dios lo ha juzgado al mundo como terminado. Por eso no nos tenemos que hacer ninguna esperanza en el mundo. Podemos tener un comercio, pero no podemos hacernos una esperanza en el comercio. Lo usamos para vivir en este mundo. Podemos tener una muy buena cuenta bancaria, pero no podemos hacer esperanza en la cuenta bancaria porque cuando el Señor venga se va a terminar la cuenta bancaria. Y la realidad va a ser otra. La podemos usar para la obra. O sea, en este mundo podemos ser abogados, ingenieros, pero en todas esas actividades no nos podemos hacer un futuro porque se termina. El mundo pasa, sus deseos, se termina un día. Si los usamos para dar testimonio, si los usamos para el sustento diario, pero no mucho más que eso. Entonces, la doble muerte. El mundo está muerto para mí y yo estoy muerto para el mundo. Y después vemos, el tema mundo es muy interesante, pero no me voy a meter ahora, da para hablar un poquito más puntual del sistema en el que vivimos. Pero tenemos que tener ya este concepto. El mundo está bajo el maligno. Fíjense que del otro lado de la hoja dice, el mundo entero está bajo el maligno, 1 Juan 5:19, Juan 12:31, fue juzgado el mundo, ahora es el juicio de este mundo. Juan 8:23, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, el Señor le dijo a los que se oponían a él. Ahora viene el príncipe de este mundo. Juan 14:30, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. 2 Corintios 4:4, Demas me ha desamparado amando este mundo. ¿Se acuerdan de este hermano que llegó un momento en que evidentemente el mundo lo encandiló? Porque el mundo tiene sus luces. ¿Se acuerdan cuando el Señor, Satanás, lo llevó al desierto y lo puso sobre un monte muy alto y dice, le mostró todos los reinos de este mundo y dice, son tuyos? Postrado me adorares. Satanás es muy astuto. El Señor dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. 1 Juan 5, 4 y 5. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos ha sacado Dios de este sistema. No somos de Él, y tenemos que ceder ante Él. Es muy engañoso, y Satanás es muy inteligente, no se olviden, es más inteligente que nosotros. Pero Dios nos ha dejado claro el camino a seguir. Entonces, quisiera terminar con las marcas de la cruz. Porque Pablo, ustedes saben muy bien que entre otras cosas, Gálatas es una carta donde Pablo defiende su apostolado. Porque como en otras tantas, es cuestionado, es menospreciado, es desautorizado. Entonces él, aunque no quisiera, pero él tiene que defender el llamado que Dios hizo, un llamado muy claro ante los hermanos. De aquí en adelante nadie me sea molesto porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. La palabra marca, ahí está en el apunte, es la que nosotros conocemos como estigma, y en aquel tiempo, era un tiempo donde la cantidad de esclavos era increíble dentro del Imperio Romano,
allí le pongo un número yo, de los 100 millones que conformaban el imperio, 60 eran esclavos. Y a los esclavos, como una señal de propiedad, se los marcaba. Ahora, Pablo, durante todo su ministerio, sufrió muchas marcas. Y de todo tipo. Ustedes, ahí yo puse algunas. Por ejemplo, en Gálatas 4:19, que lo tenemos allí. Después ustedes pueden leer con tiempo en sus hogares. Ese hermoso versículo: hijitos míos, que vuelvo otra vez a estar de parto de vosotros hasta que Cristo sea formado. Yo no puedo describir lo que es un dolor de parto. Pero sin duda que, a más del gozo que viene después, durante, debe ser bastante bravo, ¿no es cierto? De hecho, nosotros no estamos preparados para eso. Pero esa es la idea de el deseo que tenía y el dolor que había en su corazón cuando el propósito de Dios no se cumplía en la vida de estos hermanos. Que Cristo sea formado. Y así como eso, por ejemplo, allí en 2 Corintios 1, 8 y 9, otro ejemplo que podemos ver de estas marcas. Segunda de Corintios, capítulo 1. ¿Alguien lo quiere leer? Así Segunda de Corintios, capítulo 1, versos 8 y 9. ¿Algún hermano, por favor? Yo me puse a pensar en esto, ¿no? En la persona que está con una sentencia de muerte. Debe ser la situación bastante complicada, ¿no? Porque ya no hay escapatoria. Son momentos nada más hasta que ello ocurra. Me imagino lo que debe ser en el aspecto emocional, ¿no es cierto? En este caso del siervo de Dios, que en muchos momentos no sabía si iba a seguir viviendo. Las circunstancias por las que Pablo atravesó, muchas de ellas son críticas, extremas. Y eso constantemente, teniendo lo que enfrentar. Entonces lo que quería hacer Pablo, entre otras cosas, es mostrarle a estos Gálatas, y especialmente a aquellos que lo cuestionaban, que él tenía las credenciales necesarias para decir lo que decía y tener la posición que tenía. Porque tenía realmente estas marcas, no solo en lo que hace a lo emocional y lo espiritual, sino al carácter que él tenía, que era el carácter de Cristo. Y yo estaba pensando, como una aplicación práctica, ¿qué marcas tenemos nosotros del Señor Jesús en nuestra vida? A lo que hemos llegado hoy. En todo el tiempo de la vida cristiana, ¿qué se ha impreso en nosotros de Cristo que podemos compartir con los demás? Porque la idea de la vida cristiana es que cantábamos hoy, renuévame, Señor Jesús, y hay la afirmación ahí que todo lo que hay dentro de mí, que no hay nada bueno. Desde que comencé la vida cristiana, ¿cuánto de eso ha sido quitado de mi vida? ¿Qué pueden ver los hermanos en mí
como que es del Señor Jesús. Y el Señor Jesús lo ha formado, lo ha impreso en mi vida, como una experiencia, una relación de vida con Él, y ahora que también se tiene que expresar a los demás hermanos. Porque la vida se va, y realmente estas marcas son las que hacen la diferencia. El aprender lo que es una vida mansa, lo que es una vida humilde, lo que es ser consolados por Dios en los momentos difíciles, son cosas que marcan el espíritu de uno. Pablo tenía todas esas cosas, pero yo quiero apelar a nosotros. ¿Qué tenemos del Señor Jesús? A lo que hemos llegado al día de hoy, y pensar si hay algo que todavía no estoy abierto a que el Señor Jesús forme en mí. Hay muchas cosas en nuestro carácter muchas veces que el Señor quiere tomar y darle esa forma, ese molde que es solo de Él y que sin duda va a producir, porque nada como las marcas del Señor Jesús producen o obran en la vida de nuestros hermanos y aún de aquellos que nos rodean y son incrédulos. A Pablo, cuando se lo observaba en su andar, en su pensamiento, se notaba claramente que el Señor Jesús había hecho algo profundo en él. Hay al final del apunte, yo puse allí marcas que son resultado de una vida de obediencia y devoción a Dios, y que Pablo puso en alto, porque era realmente no de él, sino que era el Señor Jesús a través de él, que es muy distinto. El Señor Jesús obrando profundamente en el carácter de este hombre, que no era un carácter fácil. Ustedes recuerdan cómo lo tomó el Señor Jesús camino a Damasco, con una actitud de soberbia, de autosuficiencia, de poder, y lo volteó al piso, y ya no fue el mismo a partir de ese momento. Jamás la expresión de Pablo, Señor, ¿qué quieres que haga? Era muy diferente ya. A partir de ese momento Dios comenzó una obra profunda en este hombre, que las vemos impresas en este libro maravilloso. Algunos la han dejado de lado, ridiculizado las marcas, pero sin duda, como dice ayer apunte, estas marcas son el resultado de una vida puestas en el altar de Dios. Estamos hablando vez pasada sobre la salvación y los aspectos de la salvación. Saben que hay muchos grupos de creyentes que se creen en la pérdida de salvación, ¿no es cierto? Y en la Biblia hay, como todos sabemos, 3 aspectos de la salvación de Dios. Uno el pasado y otro el futuro. Pasado y futuro. Y en eso no podemos hacer nada. Dios nos salvó por gracia y nos va a glorificar por gracia y lo va a hacer Él. Nadie lo puede hacer. Ahora, entre estos 2 momentos, tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, dice Pablo. ¿Qué significa ocuparse? Yo tengo que cooperar con Dios. Un corazón dispuesto es un gran avance y le da la oportunidad a Dios de ser quien es, el Señor. Porque Dios no es solo Salvador, sino que es Señor también. Si yo me ocupo en la salvación, fíjense, no por la salvación, sino en la salvación que ya he recibido, con temor y temblor, sin duda que de a poco estas marcas que provienen de Él van a comenzar a ser evidentes en mi carácter, en mi andar, en mi forma de pensar. Y sin duda que con ello viene también los dones que Dios ha dado a sus hijos para que los manifiesten y sean de gran bendición en la congregación. Por eso, este último capítulo sobre la cruz, veíamos que la cruz puede ser menospreciada, que también la cruz tiene un mensaje. El mensaje de la cruz es un mensaje de muerte, pero que trae vida. Hay un versículo que yo quisiera terminar en Juan 12, 24 al 26, que es el ejemplo, ¿no es cierto? Siempre el Señor es la primicia. Y acá también
Fíjense qué interesante, Juan 12, 24 al 26. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él solo queda. Mas si muriere, mucho fruto lleva. El fruto está relacionado en forma directa con la muerte. Es lo que dice el versículo. Si el grano muere, ¿qué pasa? Ustedes saben muy bien que cuando penetra el grano, primero tiene que estar en la tierra. Cuando penetra en la tierra el grano, los minerales, el calor, la humedad comienzan a romper esa cáscara que es un símbolo de nuestra alma. La cáscara del grano somos nosotros. Hasta que no somos rotos, lo que está en nosotros potencialmente no va a salir afuera. La vida de Dios sale cuando la cáscara se rompe. Comienza a salir esa plantita. Comienza a crecer y a dar fruto. Eso es lo que pasó con el Señor Jesús. Su muerte produjo vida. Y fíjense qué interesante que el versículo que sigue reafirma esta verdad porque dice que el que ama su vida, o sea, si esa cáscara se resiste a ser rota, se pierde el fruto. Porque la planta no sale. Por eso dice, el que se ama a sí mismo, se va a perder. No en el sentido de perderse del cielo, de la salvación eterna. Se va a perder para los propósitos de Dios. No va a poder cumplir con la voluntad de Dios para su vida. Y es un grave daño. En un principio para la iglesia. Ese hermano no va a ser productivo. ¿Por qué? Porque ese caparazón que rodea la vida de Dios no ha sido roto. Ahora, fíjense que el Señor Jesús fue roto y de esa muerte salió una vida que nos alcanzó a nosotros. Y hoy somos salvos por su muerte. Pero tuvo que estar dispuesto a morir. El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Esta palabra aborrecer a veces se malinterpreta, pero la realidad es que si Dios está primero es un tema de prioridades. Si yo quiero que Dios se manifieste, yo me tengo que perder. No podemos los dos controlar la misma vida. Entonces, tengo que permitir, creo que hay una canción, Quebrántame, Señor Jesús, ¿no? ¿Cómo, Mateo, te acordás vos? Yo quiero más de ti, ¿no? Yo quiero más de ti. Ahí está. Menguar. En la medida que menguemos, la vida de Dios se va a manifestar más claramente. Si nosotros luchamos con Dios, va a pasar la vida cristiana y vamos a entrar en una meseta y la vida de Dios va a quedar restringida. Qué triste un grano que no produce fruto. Está ahí. ¿Tiene vida? Tiene vida, pero no se ve, no se manifiesta, porque todavía ese caparazón está intacto. El creyente tiene que tener un caparazón quebrado. Voluntad, pensamiento, emociones, como hablamos la vez pasada. Así la vida de Dios se manifiesta en sus hijos y es de gran bendición, porque lleva fruto. Fíjese, de un grano, todos los granos que están acá y los que hay en toda la redondez de la tierra. Está en nosotros. La cruz sigue allí vigente para salvación y para crecimiento de los hijos de Dios. Tiene el mismo poder para salvar y también para santificar. Pero hay algo que... ¿Parece mentira que Dios haya algo que no pueda hacer? Dios nos ha dado libre albedrío.
Se ha arriesgado Dios mucho con nosotros. Porque ahora nosotros tenemos que decidir qué vamos a hacer. Pasó en el Edén. El hombre y la mujer tuvieron que decidir. Hoy nosotros estamos ante el mismo desafío. Ojalá que le demos la oportunidad a Dios. Dios no nos va a defraudar, como esa frase tan conocida. Dios es fiel, como cantábamos. Gracias, hermanos, por este tiempo y que el Señor les bendiga. Y cualquier cosita del apunte, alguna cuestión, seguramente nos vamos a ver de nuevo. El tiempo es corto, ¿eh? Yo hubiera querido tener un tiempito así de compartir, pero es terrible el tiempo. Parece que vamos a 200. Gracias por todo, ¿eh?